Hola a todos, mi nombre es Jean-Louis, profesor nativo del idioma francés. Bienvenidos a todos en nuestra primera clase de francés, donde vamos a empezar desde cero. Y en este primer capítulo vamos a empezar con el tema de pronunciación, donde tú vas a aprender cómo pronunciar cualquier cosa en francés, aunque tú no sabes qué significa, pero por lo menos, o para empezar, tú vas a saber cómo se pronuncia en francés. Entonces, la metodología que vamos a seguir es que vamos a explicar las reglas, luego vamos a tomar ejemplos y más adelante tú vas a realizar ejercicios de lecturas donde tú vas a poner en práctica esas reglas de pronunciación. Entonces, para empezar, para dar inicio, es cierto que el francés se escucha diferente del español, pero no es tan diferente. ¿Por qué? Porque para empezar, vamos a ver el primer punto como podemos ver en la imagen. Todos los vocales y los consonantes, como podemos ver, 99%, todos se pronuncian de la misma forma al español. Es decir, los vocales y los consonantes solos no tienen sonidos diferentes. Obviamente podemos encontrar ciertos casos particulares, ¿ok? Eso existe mucho en francés, pero en realidad casi en todos los casos así va a ser. Los consonantes y las vocales en francés y en el español, cuando estas letras están solos, vamos a tener la misma pronunciación. Y segundo punto que hay que tener en cuenta para poder pronunciar bien en francés es que en francés los consonantes al final de las palabras no se pronuncian, excepto la letra L, la letra Q, la letra F y la letra R. ¿Ok? Es la segunda regla básica. Y la tercera regla básica, la E y la ES sin tilde al final no se pronuncian en las palabras que tienen más de una sílaba. Es decir, si la palabra tiene una sola sílaba, la E se escucha normal, pero una vez que se trata de una palabra de más de una sílaba, la E no se pronuncia al final, la ES tampoco al final, no se pronuncia. Es decir, son las tres primeras reglas básicas que hay que tener en cuenta y hay que aplicarlo en todas las palabras que nosotros vamos a encontrar en francés. Vamos a tomar esos ejemplos como tenemos aquí en estos dos cuadritos y vamos a ver cómo nos va. Bien, ahora vamos a empezar con el primer ejemplo. En el primer ejemplo podemos una palabra muy sencilla, pero podemos ver que la palabra termina en E. Es decir, una persona que no sabe de francés diría que esta palabra se lee amier, ¿cierto? Pero en realidad no sería amier porque acabamos de ver una de las primeras reglas básicas nos dicen que la E sin tilde al final no se pronuncia. Entonces, si la E sin tilde al final no se pronuncia, y también hemos visto que las vocales y los consonantes que conocemos en el español son iguales, tienen el mismo sonido, aparte de las diferencias que vamos a ver, entonces esta palabra se leería a mí, porque la E al final no se lee. Miramos el segundo ejemplo. Podemos ver que termina en ES. Una persona que no sabe, pues en este caso también se diría como amies, ¿cierto? Pero no va a ser así en francés, porque acabamos de ver que en francés la ES sin tilde al final no se pronuncian. Entonces, si la ES al final sin tilde no se lee, esta palabra sería a mí, la misma pronunciación que la palabra anterior. Y si nosotros miramos el tercer ejemplo, podemos ver que termina en S. Entonces, y hemos visto que también los consonantes al final no se pronuncian, excepto la L, la Q, la F y la R, como podemos ver en la pantalla. Entonces, la T y la S que tenemos en a mí no se pronuncia tampoco. Entonces, su pronunciación sería a mí. Es decir, podemos ver que estas tres palabras se escuchan iguales. Las personas que no saben dirían, bueno, entonces, ¿cómo voy a saber cuál de esas tres están usando si se escuchan iguales? Bueno, en las siguientes clases de gramática básica que vamos a ver también, veremos eso, es algo súper fácil de entender. Pero por el momento, continuamos con el tema de pronunciación. En el segundo cuadrito tenemos je
dis. Je dis, porque ya sabemos que la S al final no se escucha. En el segundo ejemplo sería tu dis, porque la S no se escucha tampoco. Y en el tercer ejemplo sería il dit, porque sabemos que la T al final no se pronuncia. La L sí se pronuncia, porque acabamos de ver en la regla número 2, que es una excepción. Pero sería il dit. Ahora ustedes leen esas frases aplicando estas tres reglas y cuéntame en los comentarios cómo les fue con el tema de la pronunciación con esas tres reglas. Chao y nos vemos en el siguiente video. Hola a todos, yo soy Jean-Louis, su profesor nativo del idioma francés. En este video vamos a empezar con la segunda clase y en este caso vamos a empezar con el tema de los consonantes, es decir, vamos a ver cómo se pronuncian los consonantes en francés comparativamente al español. Primero lo que hay que saber es que en francés los consonantes de forma general, casi todos, son los mismos que encontramos en los dos idiomas, excepto las diferencias que nosotros vamos a ver aquí en este video. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos los mismos consonantes que conocemos en los dos idiomas, excepto la Y, porque en francés la Y se considera como una vocal. Y cuando llegamos en el siguiente video, vamos a ver los vocales y vamos a ver que la Y se comporta como una I. Por esta razón se considera como una vocal. Entonces, todos los consonantes en francés, casi todos, para decirlo con precisión, se pronuncian de la misma forma, excepto las excepciones que vamos a ver aquí. Por ejemplo, la primera excepción que vamos a ver es la C cedilla. La primera que tenemos en la pantalla. La C cedilla es una letra que no existe en el español y es una letra muy común en francés. Entonces, la C cedilla siempre cuando lo encontramos en francés lo vamos a leer igual a la letra S, siempre. Por esta razón, en este ejemplo que tenemos aquí, una persona que no sabe diría ça va. En cambio, en francés diríamos ça va, ¿ok? Porque la C cedilla siempre se lee como una S. En el segundo ejemplo tenemos la G, en francés se llama G. Normalmente esta letra se lee igual al español. Solamente hay una pequeña diferencia. Entonces, la G en francés se lee igual al español antes de la letra A, de la letra O y de la letra U, donde se lee como una G de gato. Es decir, se lee como ga, go, gu, por ejemplo. Pero en cambio, cuando se encuentra antes de una E o antes de una I, se lee como una J francesa. Y esto lo vamos a ver abajo cuando llegamos en la parte de la J. Por esta razón, si pueden darse cuenta, en estos ejemplos yo diría garçon, garçon. Si escuchamos la G, se lee igual en los dos idiomas. Si miramos el segundo ejemplo, yo diría fragile, fragile. Si miramos la G, se escucha como Z, como una Y, casi una Y en el español. Entonces, para la letra G, en francés se dice G y en español G, es básicamente esta pequeña diferencia. Y para la siguiente letra que tenemos, en este caso que sería la J, en francés se llama J y su pronunciación en francés es muy similar a la pronunciación de una Y en el español. En francés la J se lee como J. En cambio, en francés la J se lee más fuerte como J, J, como la letra Y. ¿Ok? Como podemos ver en este ejemplo, una persona que no sabe diría je suis, pero en cambio correctamente en francés sería je suis. Je suis. Se escucha más fuerte la letra J. Vamos a mirar el siguiente ejemplo que es la letra R, que se escucha diferente también. La única diferencia es que la R en francés se lee con la garganta, no con la lengua como en el español. Es decir, yo podría decir igual al inglés, básicamente. Miramos los ejemplos. En el primer ejemplo, una persona que no sabe diría
parler, parler, con un acento español. Pero en cambio, como se lee con la garganta, correctamente sería parler, parler, ¿ok? En el segundo ejemplo sería regarder, regarder. Se escucha en la garganta. Normalmente esta no es un problema, es decir, tú puedes tener un nivel muy avanzado en francés, pero tú pronuncias la R con un acento español, como una persona que habla francés y que está aprendiendo o está hablando el español si escucha el acento francés. Entonces, eso no es un problema si tú lees una palabra francesa con el acento español para la letra R. Eso no es un problema. ¿Ok? Y por último, en este cuadrito tenemos la X. La X en el español tiene dos pronunciaciones. Se lee como una J, como en la palabra México. Esta pronunciación como J para la X en francés no existe. ¿Ok? La pronunciación que tiene la X en francés siempre va a ser igual a una KS. Igual en la palabra explicar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si miramos el ejemplo, aquí sería expliqué. Y si miramos bien, la X se escucha igual a una KS. ¿Ok? Y tenemos unas palabras abajo. Ustedes van a practicar, van a leerlas teniendo en cuenta esas reglas de pronunciación. Y luego ustedes me cuentan en los comentarios qué les parece. Chao y nos vemos en el siguiente video. Hola a todos, mi nombre es Jean-Louis, su profesor nativo del idioma francés, y el día de hoy vamos a continuar con el tema de pronunciación. En la clase anterior hemos visto los consonantes en francés, y hemos visto las diferencias que hay entre los consonantes en francés y en español. En la clase de hoy vamos a ver unas combinaciones que existen entre los consonantes en el idioma francés. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos una primera combinación muy común en francés. Es la combinación entre la letra G y la letra N. Y esta combinación en francés lo vamos a pronunciar siempre como una ñ. Una ñ, porque en francés la letra ñ no existe. Por ejemplo, como podemos ver en el ejemplo, gagné. No vamos a decir gagné, sino gagné, porque la GN es ñ. Segunda combinación que tenemos es la combinación entre la C y la H. Es una combinación que existe en el español también, pero se escucha un poquitito más diferente en francés. Y en francés esta combinación se escucha muchísimo más suave. Podría decir que se escucha igual a una SH en inglés. Por ejemplo, aquí tenemos esta palabra. No vamos a decir chercher, no, sino vamos a decir chercher. Chercher. ¿Ok? Como podemos ver, se escucha muchísimo más suave. Otra combinación que tenemos es la P con la H. Y la P con la H en francés siempre lo vamos a pronunciar igual a una F. Como podemos ver en el ejemplo. Philosophie. Philosophie. ¿Ok? La PH se pronuncia como una F. Y para continuar tenemos RH y también tenemos TH. En este caso no vamos a tener sonidos diferentes porque la R y la T combinando con la H en este caso vamos a ver que la H está muda. No vamos a tener ninguna pronunciación diferente. En este caso tendríamos rhume y tendríamos théorie. Por ejemplo, ningún sonido diferente. Y para terminar tenemos los dobles consonantes, donde tenemos consonantes que se unen como doble L, doble T, doble F, etc. Y en este caso, no se preocupen, vamos a seguir con la misma pronunciación como si fuera una letra sola. No hay diferencia. Como por ejemplo, kilogram, el, apelé, etc. No hay diferencia. ¿Ok? Bien, bueno amigos, espero que hayan entendido bien el tema de las combinaciones entre los consonantes. Vamos a terminar aquí con la clase de hoy. Comenten, suscríbanse, den like, ¿ok? Y nos vemos en el siguiente video. Y no se olviden, los estudiantes que han aprendido francés,
pero no tienen personas, no tienen oportunidad de poder practicar, no se olviden que tenemos una especial clase de conversación totalmente virtual donde ustedes van a poder interactuar con profesores totalmente nativos y donde van a poder poner en práctica lo que ustedes han aprendido solamente en clase de conversación. Les espero a todos y en la descripción del video ustedes encontrarán el enlace, la página de internet donde pueden inscribirse o pedir más información acerca de este curso. Hasta luego y nos vemos en el siguiente video. Hola a todos, yo soy Jean-Louis, su profesor nativo del idioma francés, y el día de hoy vamos a continuar con el tema de pronunciación. En las clases anteriores nosotros hemos visto el tema de los consonantes, las combinaciones entre los consonantes, por ejemplo, pero el día de hoy vamos a empezar con el tema de las vocales, ¿ok? Vamos a ver las vocales que hay en francés, cuáles son las pronunciaciones, las diferencias que tienen comparativamente al español. Y en la segunda parte vamos a ver también el tema de los tildes, porque en francés vamos a encontrar muchos tildes. Es algo súper sencillo, pero si la persona no tiene una buena explicación, de pronto eso puede confundir un poquitito, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a ver eso y empezamos. Bien, chicos, vamos a empezar con el tema de de las vocales. La primera vocal que tenemos en francés es la letra A, ¿ok? Y la A se pronuncia A en francés y en el español, es decir, no hay ninguna diferencia entre estas dos letras en los dos idiomas. Por ejemplo, si tenemos esta palabra sería a mí, la segunda también sería a mí, ok, porque la A podemos ver que se escuchan de la misma forma. La segunda vocal que tenemos en francés es la E, muy importante, E, con la boca cerrada, porque en francés cuando la E no tiene tilde hay que leerlo con la boca cerrada. No vamos a decirle como sabemos en el español, no, sería Por ejemplo, en esta palabra lo pronunciaríamos como je mange, ok. Y la segunda palabra sería le téléphone, ok. Y la tercera palabra que tenemos es la tercera letra, perdón, es la letra I. Y en este caso no hay ninguna diferencia tampoco. Y por esto, en el ejemplo, diríamos imagine. Y si damos cuenta, es que la I se escucha igual en los dos idiomas. La siguiente sería la letra O. No hay ninguna diferencia tampoco. Por eso, en el ejemplo, sería casino. ¿Ok? La siguiente, que sería la penúltima, sería la letra U. En el español se escucha un poco diferente, pero en francés sería U. Es como si tenemos una I, pero con la boca cerrada. ¿Ok? Por ejemplo, diríamos il tue. O por ejemplo, le jus. Siempre con la boca cerrada. Y por último, tenemos la Y. La Y en francés como tal se pronuncia como una I. Se comporta de la misma forma. ¿Ok? Por eso si tenemos este ejemplo diríamos il y a, porque la Y es una I. Básicamente esas son las vocales que existen en francés como tal y no hay diferencia como tal. Básicamente aparte de la E, que se lee siempre con la boca cerrada si no tiene tilde, y también la letra U, que se escucha un poquitito más, un poquitito diferente, yo podría decirlo. ¿Ok? Aparte de eso, todos los demás serían iguales cuando se encuentran solos. Ahora vamos a continuar con el tema de los tildes que nosotros podríamos encontrar en francés. Bueno, mis amigos, ahora vamos a continuar con el tema de los tildes. Lo primero que hay que tener claro en francés es que los tildes no van a cambiar la pronunciación de las letras. Es decir, si yo encuentro una A con tilde, una A sin tilde o una A con varios tipos de tildes, siempre va a seguir el mismo sonido. A. No existe en francés el tema de hacer fuerza, no hacer fuerza. No, eso no existe. Es la misma pronunciación con tilde o sin tilde. La única letra que va a cambiar un poquitito en francés con el tema de los tildes es la letra E. Porque en francés, como podemos ver en la pantalla, cuando tiene
el acento que se llama accent aigu, acento aguda, como este hacia adelante. Este tilde hace que la E se escucha igual a una E en el español, como E. Como por ejemplo en la palabra danger. ¿Ok? En cambio, si tenemos la E con este sombrerito, que se llama accent circonflexe, ¿ok? O con este acento, bueno, o esta tilde que se va hacia atrás, que se llama accent grave, acento grave. En este caso, estas dos situaciones vamos a tener el mismo sonido. En este caso va a escuchar un poco más grave la E. En este caso se escucharía como E, como en la palabra ergonomía o en la palabra hermano, por ejemplo. Vamos a mirar los ejemplos para que puedan ver la diferencia. Por ejemplo, en la siguiente palabra o el siguiente ejemplo que tenemos, diríamos mer. Mer. Si se dan cuenta, yo no digo mer, sino mer, como E. La segunda sería mem. Mem. ¿Ok? Se escucha como E. Y en la última sería frère. Frère. ¿Ok? Se escucha la E como E. Frère. Entonces, es la única letra que cambia con los tildes así. ¿Ok? Aparte de la E que cambia con los tildes, cualquier otra letra que tenemos en francés con tilde, eso no va a cambiar nada en pronunciación. Bueno, mis amigos, básicamente sería todo para el tema de los tildes. En la clase, en la próxima clase, en el próximo video, iniciaremos con el tema de las combinaciones entre las vocales, donde encontraremos, bueno, es algo muy importante porque es lo que realmente hace que el francés se escuche diferente, ¿no? Vamos a ver las combinaciones entre las vocales. Espero que hayan entendido súper bien el tema de los tildes y el tema de las vocales en francés cuando están solos. Podemos ver que no hay mucha diferencia. Nos vemos en el próximo video. No se olviden, comenten, suscríbanse, dejen like y no se olviden el curso de conversación que tenemos. Pueden ver el enlace o la página donde pueden inscribirse en clase de conversación. Ustedes que tienen ya un nivel muy avanzado en el idioma francés y quieren practicar con profesor nativo, tenemos club de conversación donde tú vas a poder practicar con profesores totalmente nativos y sin tener dificultad, donde tú vas a poder experimentar o poner en práctica las cosas que tú has aprendido en el idioma francés. Chao y nos vemos en el siguiente video. Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Y en la clase de hoy vamos a continuar con el tema de las combinaciones entre las vocales. Es algo súper importante porque eso hace que realmente el idioma francés se escucha diferente del idioma español. La primera combinación que tenemos es la combinación entre la letra A y la letra I, o también entre la E, la A y la I. Y estas combinaciones siempre los vamos a leer E, es decir, una E normal, como en el idioma español. Por ejemplo, la palabra que tenemos, el primer ejemplo sería me y el segundo ejemplo sería manger, ¿ok? Segunda combinación que tenemos, bueno, puede ser la A y S, la A y T o también la A y ENT. También puede ser la EA y S, la EA y T o la EA y ENT. En este caso vamos a leer una E, solamente se escucha un poco más grave. Es decir, se escucha como E. ¿Ok? La E normal sería E, pero la E más grave sería E. Por ejemplo, el primer ejemplo sería me. El segundo ejemplo sería disait. El tercer ejemplo sería también disait. Miramos lo siguiente, sería parler. Parler. El segundo también sería parler y el tercero también sería parler, ¿ok? Porque la A y C, la A y T, la A y NT, todos tienen la misma pronunciación. Miramos la siguiente, sería la AU o también la E, la A con la U. Y estas combinaciones en francés siempre se lee O. Por ejemplo, auto o también la siguiente que sería bo. ¿Ok? Miramos el siguiente, en este caso la O con la I o también puede ser la O con la Y. En este caso que sería wa. Como por ejemplo, bois, loa,
loyer, etc. Miramos el siguiente, en este caso la O con la U, que siempre en francés sería U, como por ejemplo, bonjour, bonjour, ¿ok? El segundo ejemplo sería su, ¿ok? Y por último tenemos la E con la U, bueno, en francés sería E con U, que ya hemos visto. En este caso la E con la U lo vamos a leer como una E con la boca cerrada en francés. Como por ejemplo tenemos aquí peu y el segundo ejemplo sería je. ¿Ok? Vamos a mirar el siguiente cuadrito. Bien, ahora vamos a continuar con las vocales nasales que van a escuchar un poco en la nariz. ¿Ok? Por ejemplo, es la AN, AM o también la EN o la EM. Estas los vamos a pronunciar igual a una AN en el español, pero sin escuchar el sonido N o el sonido M al final. Por ejemplo, en el español si tenemos AN diríamos an. En cambio en francés solamente sería un. ¿Ok? Un. Por ejemplo, danger, chanter, lampe. ¿Ok? Bien, vamos a mirar la siguiente. La siguiente combinación que tenemos sería la AIN, AIM, EIN, EIM, IN o IM. En este caso vamos a leerlos igual a una EN en el español, pero sin escuchar el sonido de la N o de la M al final. Por ejemplo, si tenemos EN en el español sería en, pero en francés solamente vamos a decir E. ¿Ok? Por ejemplo, demain, pain, fin, écrivain, chien. ¿Ok? Y la siguiente que tenemos aquí sería la ON. La ON lo vamos a leer igual al español también, pero lo mismo, sin escuchar el sonido de la N o de la M al final. Por ejemplo, en el español, si yo tengo ON, sería on. Pero en cambio, en francés sería solamente on. Por ejemplo, pantalón. ¿Ok? Bien. Y la siguiente que tenemos sería la UN. En este caso vamos a leer la UN igual al inglés para la gente que ya saben algo de inglés. Y también podríamos decir que vamos a leer la UN igual a la EN que conocemos en el español, pero con la boca cerrada. O básicamente, bueno, cuando yo digo la boca cerrada es que hay que hacer la boca como si estuviéramos pronunciando una O, porque para decir O cerramos la boca. Entonces tendríamos que cerrar la boca en este caso también y sin escuchar el sonido de la N al final. Por ejemplo, diríamos jungle, aucun, commun, chacun. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, no es nada complicado. Ahora vamos a ver dos cositas más para el tema de pronunciación que son súper importantes para terminar con nuestra clase de hoy. Bien, y para terminar tenemos dos casos que son súper importantes. Es el tema de la IL y es el tema de la T. Normalmente la IL se pronuncia o se comporta igual al español. Pero en francés, cuando nosotros tenemos una IL después de una vocal, la IL se comporta como una Y. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos esta palabra, no vamos a decir travail. No. La IL, como lo tenemos aquí después de una vocal, sería una Y. Por esta razón, esta palabra se pronunciaría travail. Si tenemos la siguiente palabra, sería pareil. Y si tenemos la última palabra, también sería pareil, porque la E al final no se lee. Entonces, cuando tenemos IL o la IWL después de una vocal, se comporta como una Y en francés siempre. Y por último tenemos la letra T. También la letra T se lee igual en los dos idiomas. En cambio, en francés, cuando tenemos la T antes de una I y después de la I viene una otra vocal, en este caso la T lo vamos a pronunciar igual a una S. Por ejemplo,
Aquí en esta palabra no vamos a decir acción, no, sino vamos a decir acción. Acción. Si se dan cuenta, la T se escucha como una S. El siguiente ejemplo tenemos démocratie. Una persona que no sabe diría démocratie. Pero en francés, pues, según la regla que estamos viendo aquí, la T antes de I más otra vocal se lee como una S. Entonces, en este caso sería démocratie. Démocratie. Si te dan cuenta, la T se escucha igual a una S. Bueno, mis amigos, sería todo para el día de hoy. Bueno, básicamente serían las últimas cosas que tenían que ver con el tema de pronunciación. Ahora en la siguiente clase vamos a empezar con el tema de práctica, donde vamos a tratar de leer, hacer lecturas, tratando de poner en práctica esas reglas de pronunciación. Entonces comenten, den like, suscríbanse, comparten y nos vemos en la siguiente clase. Chao.